La vida, o es una aventura o no es nada. Helen Keller. Empezamos el último día de esta gran travesía en el hostal La Minga. Degustaremos de un delicioso desayuno continental, el cual consta de café, leche y zumo de fruta natural de naranja o piña, pan, huevos y cereales. El primer sitio a visitar es la laguna de Yambo. Tomaremos la vía E491, la cual es una vía secundaria ubicada en las provincias de Los Ríos, Bolívar y Tungurahua. Durante el traslado podemos observar al magnífico volcán Chimborazo. Es el volcán y la montaña más alta en el Ecuador. Supera con 2.000 metros al Everest y además es el punto más cercano al Sol en el mundo, con una altitud de 6.268 metros sobre el nivel del mar. Esta elevación forma parte de la región interandina o sierra. En su última erupción se cree que se produjo alrededor del año 550 después de Cristo. Al Chimborazo también se lo ha llamado Rey de los Andes ecuatorianos, ya que sobrepasa a todos los volcanes y cerros. Además, la vieja tradición de los hieleros del Chimborazo aún se mantiene. Por consiguiente, para llegar a nuestro destino tomaremos la vía E35, Troncal de la Sierra, situada a un costado de la carretera Panamericana, cubriendo parte de una profunda depresión geológica, de modo que quien se desplace en auto pueda verla desde su mismo asiento a la laguna de Yambo. ¿Pero sabes qué significa Yambo? Yambo proviene de la palabra Yambok, que significa laguna humeante, porque en la antigüedad sufría una gran evaporación. Yambo es una laguna pequeña que apenas mide 1.100 metros de largo por 290 metros de ancho, pero tiene características muy particulares debido al color verdoso de sus aguas y a la gran presencia de algas. Pese a que la extensión es muy pequeña, la laguna de Yambo posee un ecosistema de exuberante vegetación de clima seco. Los cactus prevalecen en el entorno. Existen especies y plantas originales de los páramos andinos. En las playas de la laguna se puede encontrar totoras, muy utilizadas en la elaboración de artesanías. Al interior de sus aguas existe una variedad de peces policromáticos. En sus alrededores se puede apreciar perdices y una que otra garza. Incluso existen servicio de botes y cabañas. Esta laguna, cuyo origen se pierde en el tiempo, constituye por su misteriosa belleza. Es uno de los atractivos turísticos más representativos de la provincia de Cotopaxi. Este lugar posee una gran riqueza histórica porque fue un asentamiento indígena de los paeses, rama de los pueblos panzaleos, en la época incaica. En el cerro de Tamboloma se encuentran aún restos de cerámica preincaica. Entre las actividades que puede realizar el visitante está caminata, cabalgata, camping, observación, fotografía, entre otros. Yambo cuenta actualmente con un parque lineal y un mirador, el cual fue ejecutado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Sabías que la parroquia Antonio José Holguín, o conocida como Yambo, tiene un nuevo atractivo que busca reactivar el turismo en la zona? Es una tarabita de 850 metros de largo y 150 metros de alto. Se denomina tarabita, Taita Yambo. Y sus administradores aseguran que es una de las más largas del Ecuador. La línea comienza desde el Parque Lineal, localizado al borde de la vía E35. Cruza la laguna de Yambo y llega hasta el paseo ecológico. La gente camina, conoce y disfruta de la naturaleza y luego retorna. Este proyecto inició hace 2 años y comenzó a funcionar desde mayo del 2021. El funcionamiento de la tarabita cumple con todas las normas de seguridad certificadas a escala internacional.
El vagón de la Tarabita tiene capacidad para 10 personas, pero por la pandemia transporta 6. Esta viaja a una velocidad aproximada de 15 km por hora. ¿Te llama la atención saber de las leyendas que rodean a este lugar? Sí, pues aquí te lo cuento. Según el alcalde de Salcedo, Héctor Gutiérrez, en la época incaica, antes de ser una laguna, era un hermoso valle, y que un inca tenía como objetivo llevar una campana de oro, desde el reino de Quito a lo que ahora es Ambato. Pero como la campana era muy pesada, el inca decidió tomar un descanso en este lugar, sin darse cuenta que la campana se iba hundiendo poco a poco en un charco de lodo. Cuando el inca trató de subir la campana, no pudo por su resbaladizo lodo, y se fue hundiendo con ella. A partir de eso es que en este sitio empezó a llenarse de agua. Cuenta la historia que por esto es una laguna encantada, que las personas u objetos que caen dentro nunca más salen, y que cada vez va creciendo. Se dice también que por las orillas de esta laguna suelen caminar una gallina de oro, con 8 pollitos detrás de ella, pero que nadie la puede tocar, sino tan solo mirarla. Pero espera, te tengo otra leyenda muy interesante que te va a encantar. Se llama el tren descarrilado. Se relata de un accidente ferroviario sucedido junto a la laguna. Hubo una vez que un tren lleno de montoneros que apoyaban la revolución liberal emprendida por Eloy Alfaro, como consecuencia de un sabotaje consumado por los conservadores, se descarriló en este lugar cuando en su recorrido se encontraba en el punto más cercano a la laguna, volcando hasta sus aguas, pero ninguno de los accidentados pudo salvarse. Desde aquel tiempo existe la creencia de que todas las noches, cuando el reloj marca las 12 horas en punto, es posible escuchar con absoluta claridad los potentes e inconfundibles resuellos de una máquina de vapor al arrastrar un pesado vagón. Es por eso que en 1991 la laguna fue el centro de atención en todo el país, pues en la investigación por la desaparición de los hermanos Carlos y Pedro Restrepo Arizmendi, en enero de 1988 se dijo que sus cuerpos fueron arrojados a sus aguas. ¿Ves cómo son interesantes y misteriosas aquellas leyendas? Siguiendo con nuestro recorrido, nos dirigiremos a Salcedo, también conocida como San Miguel de Salcedo. Es una ciudad ecuatoriana que se encuentra a 2.683 metros sobre el nivel del mar, siendo la tercera urbe más grande y poblada de la provincia de Cotopaxi, donde degustaremos de un delicioso helado de Salcedo. Salcedo es tierra de panzaleos, pueblo indomable que por muchos años detuvo a los que pretendían invadir su suelo. Este cantón posee muchas zonas naturales, fiestas, artesanías y monumentales haciendas que esconden en sus muros los secretos del paso del tiempo. Entre los lugares más visitados están las lagunas de Anteojos y la de Yambo, el balneario de Naxiche, las aguas termales de Aluchán y varias hosterías. El folclore aborigen llega hasta la gastronomía típica. La fritada y el hornado de chancho son peticiones frecuentes, pero la región es famosa por sus helados de múltiples sabores y la elaboración de pinol, que es harina de cebada tostada con raspadura molida, canela y otras especias. Reconocidos por su exquisitez a nivel nacional e internacional. Sus helados de sabores son elaborados a base de jugo de frutas frescas, especialmente de coco, frutilla, mora, naranjilla, aguacate, mango, guanábana, papaya. Salcedo es un lugar privilegiado por encontrarse ubicado sobre los antiguos asentamientos de los panzaleos. Por tal motivo, la cultura se mantiene, pero a medida que pasan los años va penetrando la influencia cultural extranjera con mayor facilidad en todas las manifestaciones de la vida social, idioma, religión, costumbres, artesanías, música y danza, produciendo una maravillosa mezcla.
Este lugar está conformado por vegetación arbustiva y herbácea. Su vegetación arbustiva es caracterizada por especies vegetales como romerillo de páramo, chuquiragua, mortiño, achupalia y demás arbustos que le dan vida a este lugar, mientras que sus estratos herbáceos está compuesto por diferentes especies de almohadilla y pajonal. Por consiguiente, nos dirigiremos al restaurante El Gringo y la Gorda, para deleitarnos de un exquisito almuerzo que consta de sopa de tomate, más sándwich El Gringo y la Gorda, más bebida y postre. Su comida representa una fusión de sándwiches de tipo po' boy de New Orleans, hechos con productos locales y con toda la sazón ecuatoriana. Además, ofrecen ensaladas saludables, bien proporcionadas, que están teniendo una gran aceptación, tanto como una verdadera tablita de quesos y lógicamente un sabor criollo serrano, como las humitas, postres hechos en casa y el mejor café del mundo, que sin duda es el ecuatoriano. Continuando con nuestro recorrido, nos dirigimos a La Tacunga, la cual es la capital de la provincia de Cotopaxi. Está ubicada a 2.750 metros sobre el nivel del mar, lo cual le determina un clima templado, a veces ventoso y frío. Se encuentra en la cordillera de los Andes del Ecuador, cercano al volcán Cotopaxi en la olla de Patate. El nombre de La Tacunga probablemente proviene de las palabras quichua Liacata Cunca, que significa Dios de las lagunas. La Tacunga es un bello rincón andino en el centro del Ecuador. Sus estrechas calles incitan al romanticismo y sus fiestas alegran la estadía. ¡Viva la linda tierra de los Mashcas! Al pasar por esta hermosa ciudad, no puedes olvidar de degustar las chucchucaras, que quieren decir cuero tembloroso. Este plato típico de esta parte de la sierra ecuatoriana lleva carne de cerdo y va con todos los acompañados ya conocidos, entre ellos la fritada, plátano maduro frito, papas cocinadas y empanadas con queso, las cuales se fríen en pailas de bronce muy grandes. Incluso en la mañana, en la tarde o en la noche, si te encuentras de paso por La Tacunga, debes saborear las deliciosas aliulias, que son panes de sal un poco crocantes preparados con manteca de cerdo, harina de trigo y agua. ¿Sabías que a los ciudadanos de La Tacunga se les dice mashcas? El sobrenombre se debe a la producción y consumo de cebada de la zona. Esta harina es la base para hacer la machica, un polvo molido de grano de cebada que antes de ser triturado es tostado en tiestos grandes hechos de barro y con leña como en antaño para conservar el secreto del sabor. En este hermoso lugar realizaremos un city tour, para lo cual visitaremos la gobernación de Cotopaxi. El edificio fue construido en 1657, es el más antiguo que existe y es conocido como la Casa de los Portales. La historia registra que las instalaciones eran ocupadas como un local de atención pública y en el siglo XIX en esta casona se establecieron tiendas donde expedían sal, carbón, leña y otras especerías. Fue en 1899 que se inició con los trabajos de la segunda planta con corte neoclásico, con hermosas ventanas por dentro, corredores y un amplio patio, instalándose en la ciudad de La Tacunga el primer edificio de administración pública. Después de varios años de remodelación y rehabilitación, es para junio del 2017 que La Tacunga cuenta con un hermoso espacio que guarda historia. La gobernación de Cotopaxi forma parte del casco colonial de La Tacunga. Continuando con el recorrido, visitaremos la Catedral de La Tacunga. Es una de las edificaciones emblemáticas de la ciudad y representa el símbolo evidente de fe de los latacungueños. Está ubicada en el centro de la ciudad frente al Parque Vicente León, entre las calles General Maldonado y Quito. Fue construida en la época colonial, a mitad del siglo XVII, y fue destruida por el terremoto de 1768. Su construcción es de estilo romántico. En su interior existe un altar trabajado en piedra pómez. Posee obras artísticas e imágenes coloniales.
Para llegar al siguiente atractivo nos dirigimos por la calle Fernando Sánchez de Orellana hasta la iglesia La Merced. Es el sitio en el cual se encuentra la imagen de la Virgen Protectora de la Tacunga. Al igual que en Quito, la Virgen fue declarada protectora de la ciudad por los milagros atribuidos en calmar de la furia del volcán Cotopaxi durante varias erupciones. Por ello, cada 24 de septiembre se realiza una manifestación costumbrista en el Teatro Popular denominada Capitanía de la Mama Negra. Y para culminar, visitaremos la Plaza de Santo Domingo, también conocida como Plaza de la Independencia, ya que en este lugar se recuerda la gesta libertaria del 11 de noviembre de 1820, mediante discursos de las autoridades, donde se resalta el accionar de los próceres, hombres y mujeres, quienes dieron lo mejor por ver a la Tacunga libre. Posteriormente, nos dirigiremos a nuestra hermosa y emblemática Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, y es aquí donde hemos finalizado con la magnífica gira Kirumaki, una ruta llena de entretenimiento, historia, naturaleza y cultura, donde compartimos con nuestros compañeros sobre todas las nuevas experiencias durante el viaje e igualmente nos encontraremos con nuestros familiares. Nunarrik agradece su participación en esta grandiosa gira. Sin más que decirles, nos despedimos con la siguiente frase: hay una especie de magia cuando nos vamos lejos y al volver hemos cambiado. Kate Douglas. Muchas gracias.